Más que un saludo hacia lo lejos. Buenas noches, mis hermanos. Una vez más, el Señor nos ha permitido disfrutar de ese privilegio. Yo espero que realmente haya sido un deleite y un disfrute para todos, que es orar. Sí, a veces de pronto pensamos que lo más importante o el mayor, lo más importante de la reunión de los jueves pudiera ser este tiempo, pero realmente lo más importante es el servicio, conocido como servicio de oración, así que lo que más venimos a hacer es orar. Entonces de pronto yo sé que puede haber algunos que se sienten de pronto no tan familiarizados con el hecho de orar por un tiempo tan prolongado. Sin embargo, mis hermanos, es un privilegio el que nosotros, nuestras oraciones, tengan quien las escuche, y por eso disfrutamos, o espero que haya sido un deleite para usted el poder estar orando por todas estas cosas que hemos estado orando. Mis hermanos, vamos a leer solamente Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23, y luego vamos otra vez a orar pidiéndole al Señor su dirección en esto y que nos ayude a preparar nuestros corazones, a poder ser entendidos, pero también y sobre todo creo yo que es importante no solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Entonces vamos a leer capítulo 5 de la carta a los Gálatas, versículos 22 y 23. Leamos, mis hermanos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Bendito y buen Señor, te damos muchas gracias, Dios, por este privilegio también que nos has permitido tener en esta noche, Señor, de poder orarte, de poder, Señor, interceder, de poder presentar, Señor, nuestras peticiones. Mejor aún dicho así, Señor, presentar nuestras peticiones, presentar ante ti, Señor, nuestra confianza en que en cada petición, Señor, no se hace lo que nosotros queremos, sino lo que tú, Señor, determinas que se haga, y eso, Señor, es conforme a tu voluntad, y en esa manera, Señor, hemos orado, confiando y descansando que tú tienes el control soberano, como también le hemos cantado, de todas las cosas de este universo, Señor, donde aún nuestras circunstancias más simples, Señor, no escapan a tu voluntad. Señor, aún el hecho, Dios, de levantarnos y prepararnos un café, aún todo eso está dentro de tu control soberano, Señor. El hecho de que nuestro café, Señor, se prepare a tiempo, o cosas tan simples, Señor, como lavarnos los dientes, o cualquier cosa que pudiéramos hacer, en todo y por todo, tú eres el Rey soberano que cuida todas las cosas. Señor, ¿cómo desconfiar de que tú, Señor, en esta labor, de que tu palabra sea predicada, y que nosotros estemos aquí, Señor, no sea, bendito Dios, evidente tu obra gloriosa a nuestro favor, de que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón? Mi confianza, Señor, es que no solamente quede en una enseñanza que afectó nuestro entendimiento, que tocó nuestro corazón, sino que realmente nos mueva, Señor, a poder vivir, Dios, a que esta virtud de la paciencia, este fruto del Espíritu Santo, Señor, sea evidente en cada uno de nosotros, que como una buena fruta, Señor, se pueda ver y pueda ser deleitosa para aquellos que la ven, Señor, deseable, que aquellos que ven en nosotros, Señor, este fruto, puedan decir: ¿qué tiene esa persona? Yo sé que yo debo ser así. Y que, Señor, sean nuestras vidas, no sean algo que aleja a las personas de ti, sino que sean nuestras vidas, Señor, vividas de tal manera, Señor, que las personas quieran conocer al Dios que nosotros adoramos con nuestras palabras, nuestros cánticos, con nuestras predicaciones, pero también con lo que hacemos, decimos y pensamos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Colocamos, Señor, la vida del predicador en tus manos, la vida de la audiencia, Señor, en tus manos, y que juntos podamos, Señor, deleitarnos en tu palabra y aprender de ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. El fruto del Espíritu es paciencia. Paciencia. Bueno, esto no sé si está muy alto o yo sí que estoy haciendo un movimiento raro, pero mis hermanos, esta es una de las cosas que continuamente más le hablo a mi hija. Ahorita precisamente le estaba diciendo: mira lo que estamos diciendo, paciencia.
Paciencia. A tal punto ella entiende la paciencia que cuando alguno se está inquietando por algo dice, paciencia, paciencia. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero ver que lo que vamos a estar hablando o quiero mostrar que lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy es la paciencia aplicada en un punto. O sea, la paciencia es algo mucho más grande, pero va a estar enfatizada en algo en particular por el contexto de nuestro texto, de que nos muestra el fruto del Espíritu, es paciencia. El fruto del Espíritu, mis hermanos, es algo que se produce en el creyente y que se debe evidenciar en su vida. A diferencia de las obras de la carne, que estas son muchas, que son muy diferentes y que se producen en actos circunstanciales. Las obras de la carne, como la envidia, como el chisme y como todas las que se mencionan en Gálatas y en otros textos de la Escritura, son precisamente eso, obras, se producen en un momento, o más bien se realiza o se hace en un momento determinado. Pero el fruto es algo que es consecuencia de. Usted no ve que un árbol de fruto, usted lo sembró y dio fruto al día siguiente, sino que requiere un proceso de crecimiento, de desarrollo para llegar a un punto donde el fruto sea evidente. Así sucede con nosotros los cristianos. El Señor va produciendo en nosotros, va obrando en nosotros para que éste se produzca. El fruto del Espíritu va creciendo y se va evidenciando o debería evidenciarse de manera más clara y continua en un creyente a medida que avanza en su vida cristiana. No es posible que un árbol que da fruto no se le vea ningún fruto. Usted nunca ha visto que digan, uy, ese árbol sí da mango, y usted no le vea ni un mango en temporada de mangos. No tiene sentido decir que un árbol es un árbol frutal que da mucho fruto, pero no se le ve nunca el fruto. Todo árbol que da buen fruto, se le evidencia ese fruto. Y aquel árbol que pues no se le evidencia un fruto, uno dice, ese árbol no es de fruta. Algunos tienden a decir, bueno, no sé, los que saben de árboles sabrán más que yo y me pueden decir, pero algunos dicen que uno es hembra y uno que son machos. Entonces un árbol da más fruto porque es hembra y otro que es macho no da fruto. Eso lo dicen los que saben de árboles. Pero el punto, mis hermanos, es que nosotros como cristianos somos esos árboles que deben dar frutos. Una de las virtudes, mis hermanos, del fruto del Espíritu, ahora siendo un poquito entrando a lo específico de nuestra noche de hoy, es esta, y es una de las que más se tiende a ignorar. El asunto de la paciencia. Parece a nosotros que podemos decir que tenemos los demás frutos, es fácil decir esto, tengo los demás frutos, ¿no? Si lo veo que son muchos frutos, pues voy a decir, tengo todos los demás, pero la paciencia es la que tengo menos. Es normal escuchar, y no digo que sea algo bueno, no, por todo lo contrario, pero es muy frecuente escuchar en cristianos decir frases como, Dios mío, dame paciencia. Dios mío, dame paciencia. Y esta la utilizan en todas las circunstancias donde su paciencia es probada. Si un hijo en ese momento está terco, Dios mío, dame paciencia, y mira así como que si Dios no le da paciencia, querrá acabar con ese niño, ¿no? O si en alguna otra circunstancia de lo que sea que ocurra, siempre está esa frase, mis hermanos. Como nosotros hemos dicho desde que comenzamos esta serie, no se trata de los frutos del Espíritu, sino de el fruto. Es uno solo que tiene diferentes virtudes. Es un fruto del Espíritu con diferentes virtudes. Cuando, mis hermanos, nosotros, si lo vemos como separado, vamos a terminar viéndole como si fueran diversos frutos de un árbol, y donde tal vez la paciencia la veamos como un fruto que está pasmado. Ay, ese está chiquito ahí. Los otros están más grandecitos. El de la paciencia está como pequeñito ahí. Si lo vemos como frutos, vamos a llegar a esas conclusiones. Sin embargo, mis hermanos, nosotros hablábamos de que deberíamos considerar el fruto del Espíritu como una fruta de estas cítricas. Yo dije el primer día la mandarina, Alejandro dijo el jueves pasado la naranja, y así pudiéramos decir que ya sea mandarina o naranja, así deberíamos considerar más o menos el fruto del Espíritu. Es una sola fruta, pero con diferentes gajos, por decirlo así, pero es un solo fruto, una mandarina que tiene diferentes gajos. No podemos verla como si se tratara de mangos, donde vemos, por ejemplo, el amor. Yo soy muy amoroso, y el amor es como un mango Tommy, de esos grandes, y como si la paciencia fuera un manguito de azúcar de los chiquitos. No, mis hermanos, es un fruto, y si usted dice que usted no es paciente, o que no está siendo paciente, o que en usted no se evidencia mucho la paciencia, entonces la conclusión es que tampoco eres amoroso, no estás siendo amoroso, o no se evidencia en ti amor. Y así lo mismo con las demás virtudes.
No tengo gozo, no se ve en mí el gozo, no estoy siendo gozoso, y añádele a eso paz y a todos los demás frutos que aún, o a todas las demás virtudes del fruto que no hemos visto. Mis hermanos, si usted está siendo falto de paciencia, al mismo tiempo puede decir que está siendo falto de amor, falto de gozo, falto de paz, que son las virtudes que hemos visto hasta ahora. Si una no se está evidenciando bien, entonces las demás tampoco lo están. Debemos tener esa conclusión. No solamente que digamos eso como que no tengo paciencia con este niño, entonces tampoco tienes amor, ni gozo, ni paz. Creo, mis hermanos, que todo esto que he dicho lo podré explicar mejor en el desarrollo de la enseñanza, y quiero presentar la ruta que estaremos abordando para poder entender esto de la paciencia. La ruta será la siguiente, a través de 3 preguntas muy simples y muy necesarias. La primera, ¿qué es la paciencia? La segunda pregunta, ¿quién produce la paciencia? Y la tercera pregunta, ¿cómo se evidencia la paciencia? ¿Qué es la paciencia, mis hermanos? ¿Qué es esta virtud del fruto del Espíritu? La primera dádiva, mis hermanos, del Espíritu que se menciona en este segundo grupo, recordarán ustedes que cuando hablamos del amor, hablábamos de que podrían agruparse el fruto, las virtudes del fruto del Espíritu en 3 grupos. El primero, que tiene que ver en nuestra relación con Dios, amor, gozo y paz. Y en los segundos, nuestra relación con nuestros semejantes, podríamos decir nuestra relación horizontal, empezando por la paciencia. Y por último, el tercer grupo de los últimos 3 virtudes del fruto del Espíritu tiene que ver con nosotros mismos en nuestro interior, ¿sí? Como yo tengo dominio propio, como yo tengo mansedumbre, ese tipo de cosas. Esta es la primera, mis hermanos, que se menciona en este segundo grupo, que tiene que ver con mi relación con los demás. La paciencia, ¿no es acaso eso interesante? Paciencia es lo primero que se nos menciona en cuanto a estas virtudes. La paciencia es definida por un comentarista de la siguiente manera. Escuchen. La capacidad de sufrir por largo tiempo sin desmoronarse. La capacidad de sufrir por largo tiempo sin desmoronarse. De allí, mis hermanos, que otras versiones de la Biblia traduzcan esta paciencia como longanimidad. No sé si alguno ha leído en alguna versión que mencione eso, como parte como el fruto del Espíritu que dice longanimidad. La intención, mis hermanos, es que la palabra base de paciencia tiene que ver con algo que tiene que ver con tiempo, con algo longánimo, con algo que tiene una prolongación o elongación del tiempo. Tiene que ver con soportar, con sufrir algo, con aguantar más bien, con resistir algo durante cierto tiempo. La palabra paciencia o longanimidad es una palabra del Nuevo Testamento que se ha traducido de la palabra griega macrosumia. Y quiero hacer una distinción, mis hermanos, porque seguramente usted alguna vez ha escuchado que la palabra paciencia viene de otra palabra griega que se conoce como upomone. Upomone es más usada. Upomone es mucho más usada en el Nuevo Testamento. Esta macrosumia aparece en algunos pasajes en particular, como este de Gálatas 5. Y hay una gran distinción, hay una distinción entre los usos de las dos palabras. El segundo, upomone, que no es el de nuestro texto, ese hace referencia a permanecer firme en medio del sufrimiento y la desesperación. Es decir, estoy viviendo una circunstancia adversa, pero con paciencia resisto, aguanto, soporto. Mi Señor vendrá, tengo esperanza. Pero la que tenemos en nuestro texto está más enfocada al dominio propio frente a un deseo no satisfecho. Es decir, cuando otro hace algo en contra mía, ¿cómo yo resisto ante el enfrentamiento de otra persona? Va más dirigido a mi relación con los demás que al poder aguantar circunstancias adversas. Por eso tiene sentido poder hacer esta distinción, porque pudiendo yo ser más extenso en la aplicación de paciencia, solamente me voy a enfocar en la que nuestro texto nos da, que tiene que ver con nuestra relación con las demás personas. ¿Cómo yo puedo tener paciencia con personas que te la prueban, por decirlo de una manera? ¿Cómo tener paciencia en esos episodios donde las personas nos ayudan o no ayudan en este asunto? En palabras de otro autor, mis hermanos, pero más simples, la paciencia significa largura de ánimo.
Es la virtud que se ejercita en nuestra relación con las personas. Nos ayuda a soportar y no guardar rencor, ni buscar venganza hacia aquellas personas con una mala conducta hacia nosotros. La paciencia es eso, largura de ánimo. Yo me mantengo en el mismo estado a pesar de que las circunstancias del otro me las quiera cambiar o me quiera enfrentarse conmigo. Esto es lo que podemos, mis hermanos, responder en cuanto a este primer interrogante acerca de lo que es la paciencia. Es longanimidad, es poder nosotros tener el dominio de la situación y de nuestra propia vida ante el enfrentamiento con otra persona o ante lo que otra persona hizo en contra de nosotros. Eso es lo que podemos definir como paciencia. Ahora, la siguiente pregunta, mis hermanos, es ¿quién produce la paciencia en los creyentes? ¿Quién produce la paciencia en los creyentes? El fruto se evidencia en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras reacciones y en las respuestas que nosotros damos ante las circunstancias vividas. No podemos separar lo que somos y el fruto que tenemos que dar en la iglesia del que tenemos que dar en la calle, por decirlo así. Tenemos que ser los mismos, tenemos que ser el mismo fruto de paciencia aquí y allá. Tiene que ser exactamente el mismo. No podemos decir que como se evidencia en nosotros el fruto, claramente yo soy quien lo produzco, porque no es así, mis hermanos. La pregunta la repito, ¿quién entonces produce esta virtud del fruto del Espíritu Santo en el creyente? La respuesta clara y evidente es Dios, es el Espíritu Santo, pues porque es un fruto del Espíritu. Y mis hermanos, yo siempre digo que nosotros somos expertos, o bueno, no lo he dicho así de esa manera, pero siempre digo que lo obvio a nosotros se nos olvida. Lo que suena obvio, suena simple, es así, se nos olvida. A nosotros se nos olvida lo obvio y al decir esta obvia respuesta se nos olvida en la práctica que es el Señor quien obra esto en nosotros. Y terminamos perdiendo de vista lo importante y necesario que es tener presente que Dios es quien opera esto en nosotros, que Dios es quien está determinado en llevar esto a que nosotros lo podamos vivir. Mis hermanos, si no es Dios quien produce este fruto en nosotros, si no es Él la motivación, inspiración y ejemplo, terminaremos dando un fruto seco, pasmado, sin forma, sin aroma, sin sabor y que parecerá ser genuino, pero que realmente es un fruto falso. Si no es Dios quien lo produce en nosotros, es un fruto falso. Es un fruto falso. Así que no podemos esperar esta paciencia de los no creyentes, porque no es un fruto de la carne, es un fruto del Espíritu, no es una obra que se da. Podemos encontrar en el mundo personas pacientes, pero esa paciencia realmente está caracterizada porque la persona tiene un carácter, una forma de ser que es muy tranquila, y eso nos puede llevar a confundirnos con aquella disposición plácida, tranquila, con ese estado de relajamiento ante las circunstancias, con esa actitud de que parece que la persona está confiada y descansada, con esa actitud de que la persona está tranquila. Esa actitud particular, mis hermanos, es más una característica personal, una forma de ser de un individuo que una cualidad espiritual, que una evidencia del fruto del Espíritu. Mis hermanos, yo Ángel Miranda, no voy a colocar el ejemplo de otro, tengo que ponerme yo porque no voy a tomarlo, por ejemplo, al azar a alguno de ustedes. Pero yo personalmente soy un poco más dado a ese estado de ánimo de estar más tranquilo. Y yo puedo pecar por esta que estoy ya mismo yo diciendo. Creer que estoy siendo paciente cuando realmente se trata de que yo soy más tranquilo. Aquellas personas que son más aceleradas o que desconfían más o que sufren más de ansiedad, evidentemente ven que necesitan que este fruto se evidencie más en sus vidas, pero los que son más tranquilos como yo sienten, yo estoy muy paciente, y puedes engañarte a ti mismo con una obra de tu forma de ser que, entre otras cosas, yo te hizo así, que realmente como que si el Espíritu te estuviera llevando a crecer de esa manera. Así que tenemos que entender, mis hermanos, que se puede producir en nosotros un fruto falso y engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que realmente descansar en que la paciencia, macrotumia, que es el término en esta porción en Gálatas, es un atributo de Dios. Y este atributo es un atributo que Él comunica al hombre.
Cuando veamos los atributos de Dios, que lo vimos hace tiempo ya, hablamos de que hay atributos de Dios que son comunicables y atributos no comunicables. Es decir, algunos atributos nosotros los tenemos o los recibimos de parte de Dios. Por ejemplo, Dios es amor. El amor de Dios es algo que lo identifica y lo caracteriza a Él. Nosotros también somos llamados a amar, no en la misma medida, porque es imposible que Dios en ninguno de esos atributos, pero tenemos esa posibilidad. Lo que nosotros no tenemos, por ejemplo, que es un atributo que Dios no nos comunicó o que nosotros no lo tenemos, es, por ejemplo, ser todopoderoso. Ninguno de nosotros es todopoderoso o es omnisciente. Ahora, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que obra en nosotros, pero es un atributo de Dios la paciencia, y Dios la comunica a nosotros. La paciencia, mis hermanos, o la longanimidad de Dios, expresa la bondad y misericordia del Señor al aguantar, por decirlo así, la maldad y la persistente obstinación y rebeldía del pecador, llamándolo incansablemente al arrepentimiento, en lugar de visitarlo de inmediato con juicio. ¿Recuerdan ese texto que es muy conocido, que nos dice que Dios es lento para la ira, pero que grande en amor y misericordia? Es lento, hay un asunto de un retraso, tiene que ver con un tiempo que se hace más lento. Eso es lo que es la paciencia, que nos evidencia que viene de Dios y que nosotros también tenemos que replicar, o que tomamos como ejemplo de Él, o que se produce en nosotros y que viene de Él. También tenemos en la carta, en la segunda carta de Pedro, que nos dice que Dios no incumple sus promesas según algunos lo ven como tardanza, sino que Él es paciente para que ninguno perezca, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. Nos habla allí de una lentitud, de una prolongación que el Señor tiene del hombre para poder extenderle su misericordia. Y eso nosotros lo vimos, mis hermanos, en el ejemplo de Noé. ¿Cuántos años tardó en construirse el arca para que las personas alrededor de Noé pudieran llegar a arrepentirse, y no ocurrió así? ¿Cuántos años tuvo que ocurrir para que el Señor sacara a esa gente de la tierra prometida, para que ya sobre ellos hubiera un juicio por parte de Dios, para que ahora su pueblo ocupara ese lugar? Siempre nos muestra que el Señor no actúa de manera inmediata, sino que Él da un tiempo para que la gente se arrepienta. Un Jonás predicando en la ciudad de Nínive 40 días para que predique, no les dio un juicio inmediato, sino que Dios tuvo paciencia. Mis hermanos, nosotros vemos la paciencia de Dios y deberíamos llegar entonces a esta conclusión. Así como Dios es paciente con los hombres, así mismo ellos han de ser pacientes con sus semejantes. Simple, sencilla, pero no tan fácil de aplicar, ¿cierto? Así como Dios es paciente con los hombres, así mismo los hombres deben ser pacientes con sus semejantes. Como ha dicho otro autor, mis hermanos, esta clase de paciencia lo que refleja verdaderamente es el amor cristiano. Tal paciente amor no es nuestro propio logro, es la obra de Dios en los corazones de los hombres, porque es un fruto del Espíritu. ¿Recuerdan ustedes en la carta a los Corintios, en la primera, al capítulo 13, que hablábamos del amor, que lo citamos en la primera parte de la serie, cuando hablamos del fruto del Espíritu, que hablamos del amor, que hablábamos en una porción que nos dice que el amor es paciente, el amor todo lo espera y todo lo soporta? Mis hermanos, no podemos quitar una parte del Espíritu y decir que sí tenemos amor, pero no somos tan pacientes. No, se evidencia de manera conjunta. Así que, mis hermanos, hemos visto lo que es la paciencia, también quién la produce, que es el Señor. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo respondemos ante esto? ¿Cómo se evidencia la paciencia? ¿Cómo se evidencia la paciencia? Repetiré una vez más, mis hermanos, yo sé que ustedes saben que la paciencia es la capacidad también para soportar las duras pruebas y penumbras que enfrentamos en la vida, donde nos mantenemos en confianza y con la esperanza puesta en Dios. Eso también es paciencia, pero repito, según nuestro contexto, nosotros nos vamos a enfocar en la paciencia de la palabra griega que obtenemos en Gálatas, que tiene que ver con la paciencia hacia las demás personas. Esta paciencia hace referencia a una tolerancia o a un sufrimiento prolongado que aguanta heridas que son infligidas por otros. Es como si una persona me hubiese herido, pero esa herida sigue allí, lo que me ha causado la herida sigue allí adentro y yo sigo soportando. Es algo así.
soportando lo que otro me está haciendo. Soy paciente porque el Señor, en otras, podría decirlo de esa manera, ha tenido paciencia conmigo, de esperarme y de obrar hasta que yo pudiera creer en Él. En muchos textos, mis hermanos, nosotros encontramos esta exhortación del Señor a que seamos pacientes con los demás. Y yo voy a leerlas, si ustedes quieren acompañarme pueden hacerlo. Efesios 4, versículo 2, nos dice lo siguiente. Mis hermanos, Efesios lo estuvimos estudiando también en la iglesia y veíamos que Efesios se divide en dos partes. La primera parte es la parte doctrinal y teórica de la carta, y la segunda parte es la teórica. A partir del capítulo 4 hasta el final vemos la parte práctica de la carta. Y fíjate lo primero que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la parte práctica que tenemos que hacer como cristianos. Voy a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es decir, conforme al evangelio que le han sido predicados, ustedes deben vivir así, como Pablo. ¿Qué es lo primero que nos vas a decir que vivamos? Versículo 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Lo primero que nos dice el autor es, tenemos que tenernos paciencia unos con otros. Colosenses 3:12, mis hermanos, también nos habla de algo muy similar. Colosenses 3:12 nos está hablando acerca de la vida vieja que teníamos y la nueva vida que tenemos ahora en Cristo. En cuanto a esa vida nueva, nos dice en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, nos dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. En la primera nos dice, de acuerdo a lo que eres, a quien eres, aquí de acuerdo a lo que has sido llamado. Al final es que tú como cristiano, como aquel que fue redimido por la sangre de Cristo, no puedes obrar en otros, no puedes tener por otros algo diferente a no tener paciencia. Vístete de paciencia, nos dice en esta porción. Romanos 2:4, otro texto, mis hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Aquí nos está hablando acerca de que no hay distinción entre uno y el otro, sino que el Señor ha tenido misericordia, salva a quien Él quiere. Y en el versículo 4 nos dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El texto nos ha de mostrar que las personas parecería como que no ven que el Señor ha tenido paciencia con nosotros, para luego ignorarla al considerar que el Señor también tiene esa misma paciencia para con otros. Y no olvidemos que esa misma paciencia, por esa misma paciencia, el Señor a nosotros nos perdonó y nos salvó. Y ahora nosotros también deberíamos tenerla por otras personas. Mis hermanos, en un último texto, quisiera que me acompañaran a primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14. Nos dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, a que animen a los desalentados, a que sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Nos dividen unas 3 sesiones, por decir de una manera, a las personas, y nos dice cada uno algo en particular que tiene que ver con quién es, pero al final nos dice con todos, ¿saben? Sean pacientes. Con todas las personas sean pacientes. Mis hermanos, se nos invita a que nosotros seamos pacientes con todos, porque la paciencia es un componente del fruto del Espíritu, y un cristiano no debe verlo como algo que no puede evidenciarse en él. Mira, yo voy a hacer todo con él, pero ya yo hasta aquí, ya se me salió del corazón, ya hasta aquí llegó él, ya él no merece ni una oración por él. Cuánta paciencia del Señor para con nosotros, mis hermanos. Así que yo estoy seguro, mis hermanos, yo estoy seguro que ya tú has pensado
algunas personas con las cuales tú debes ser paciente. Yo sé que hay algunas personas con las cuales tú has pensado, mira, esta persona, el Señor lo ha usado para probarme mucho en la paciencia. Yo sé que ya seguramente lo has pensado. Pero yo, mis hermanos, no me voy a meter con tus ejemplos porque no los conozco específicamente, pero déjame dar algunos. Déjame mencionar algunos, es posible que mencione los tuyos. Es posible que no. Sin embargo, quisiera que consideraras aún los tuyos porque es importante. Mis hermanos, la virtud de la paciencia es necesaria en el discipulado de los nuevos convertidos al Evangelio. Es muy necesaria cuando estamos evangelizando, estamos discipulando a otros. Porque nosotros decimos, mire, el Señor nos dice en su palabra esto, y Él dice, gloria a Dios, voy a vivir así. Y sale y hace un disparate. Hace totalmente lo que no dice la palabra que no debe hacer un creyente. Y nos impacientamos. Y nos decimos, ¿cómo es posible si le dije que no hiciera eso? Terco. Y ya nos sentimos como si nosotros no fuéramos tercos. Perdemos la paciencia, necesitamos esta virtud cuando compartimos con otros. La virtud de la paciencia, mis hermanos, es necesaria ante la provocación. Tú no has enfrentado personas que te provocan, que te hacen comentarios que tú sabes que te están incitando a que tú pelees, y más si sabes, vamos a ver hasta dónde llega este cristiano, y empiezan ahí como con una guerra. La paciencia es necesaria, mis hermanos, en esos momentos de provocación, donde nuestro Señor, siendo provocado, se mantuvo. Si eres el Cristo, bájate. Si eres el Cristo, toma, ponte la corona, toma el manto, quitémoslo. Mis hermanos, necesitamos esta virtud de la paciencia ante la provocación. La virtud de la paciencia también es necesario cuando se hayan recibido malos tratos. No solamente cuando te provocan, sino cuando has recibido el agravio. Cuando has recibido un agravio, mis hermanos, necesitamos ser pacientes, ir al Señor, porque yo lo sé, mis hermanos, que esto no es tan sencillo. Ahora, mis hermanos, la virtud de la paciencia no abriga ningún sentimiento de venganza o de desquite. La paciencia, el fruto del Espíritu, no es vengativo, es paciencia. No hay ningún deseo como que, me la hiciste, espérate ahí, yo me las desquito. No, mis hermanos, la virtud de la paciencia se rehúsa a someterse a la pasión o a las explosiones de ira. La ira no es un fruto del Espíritu, lo que lo es la paciencia. Y no hablamos de la ira donde el Señor nos dice, airaos pero no pequéis. Yo estoy diciendo una explosión de ira, lo que hacemos cuando nos airamos. Ante eso, mis hermanos, ante eso nosotros debemos recordarnos que somos llamados a ser pacientes y rogarle al Señor que podamos evidenciar ese fruto del Espíritu. Ahora quisiera incluir a la iglesia que somos todos. La virtud de la paciencia es un gran arma en contra de la hostilidad del mundo en su actitud hacia la iglesia. Debemos ser pacientes ante el mundo que se va a enfrentar con nosotros, que día a día saca cosas para ir en contra de la verdad del Señor. Debemos ser pacientes en no desesperarnos, sino empezar a pronunciar contra ellos cosas que no son del fruto del Espíritu, sino que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza sea aquello con lo cual nosotros podemos hablarle a un mundo hostil. Mis hermanos, yo pudiera mencionar más ejemplos, pero creo que hasta aquí es suficiente. Lo que quisiera es, mis hermanos, que tú puedas aplicar esta propia enseñanza a tu vida. Piensa ahora mismo, mis hermanos, en aquellos con los que te cuesta ser paciente y pídele al Señor que te ayude a mostrar este fruto a ellos. Piénsalo. Mis hermanos, muchas veces tendemos a decir, qué buena enseñanza, había Cristo. Bueno, vive lo que has visto. Si hemos visto que la paciencia se espera de nosotros, piensa en alguien en particular que te cuesta, ya lo sabes, ya lo tienes identificado. Bueno, ¿cómo vas a obrar respecto a eso? Si lo esperas al día, si esperas mañana, bueno, cuando llegue el momento seré paciente, olvídate. Probablemente des un fruto falso o más una obra de la carne. Preparémonos de antemano. ¿Cómo puedo ser paciente ante aquellos que ya yo sé que el Señor ha usado para probarme en esto? En los Gálatas, mis hermanos, esta virtud del fruto del Espíritu debía enfatizarse, ya que ellos estaban enfrentándose en contiendas y divisiones, y era necesario que se les hablara acerca de la paciencia. Mis hermanos, al igual que ellos ayer, nosotros hoy necesitamos ser pacientes los unos a los otros.
Y quiero terminar con este comentario extraído del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Es un poco amplio, pero creo que resume todo lo que hemos visto. Esta paciencia de los santos debe ser reflejo de la paciencia del mismo Dios, que es llamado el Dios de la paciencia en Romanos 15:5, quien ciertamente la ha mostrado hacia un mundo lleno de pecado, con vistas a la cruz de Cristo, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. También en el mundo antiguo Dios reveló su paciencia, dejando un largo espacio de tiempo para el arrepentimiento a los contemporáneos de Noé. Primera de Pedro 3:20 nos muestra eso. Y se insiste en que la paciencia de Dios es para salvación. Segunda de Pedro 3:15. Por cuanto el creyente tiene que manifestar el Espíritu de Cristo, es llamado a ejercitar la paciencia de Cristo, segunda a los Tesalonicenses 3:5, y ello hasta la venida del Señor. Santiago 5:7. Que el Señor siga obrando en nosotros a que su fruto sea evidente, que en nosotros no sea el orgullo el que impere, que otros sean bendecidos con la evidencia de estas virtudes en nuestras vidas, y que el Señor sea glorificado por medio de su obra en nosotros, mis hermanos. Amén. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Si no, oramos. ¿Alguien quiere aportar o comentar algo? ¿O hay alguna pregunta, mis hermanos? Bueno, parece que el silencio es o porque ya se nos hizo tarde o porque están pensando en cómo en la paciencia puede abrirse. Mari. Sí, vamos a tener paciencia en los comentarios. Gracias. Yo, tengo una pregunta, una inquietud. Muchas veces nos encontramos personas, hablo de no creyentes, a los que les tenemos paciencia, y como cristianos Dios nos manda a ser pacientes, que muchas veces, estamos en ese proceso, pero ¿cómo debemos actuar ante personas no creyentes que abusan de esa paciencia como cristianos? Y la pregunta va enfocada porque también hay justicia, ¿sí? Y a veces, pues, como creyentes, Dios nos manda a ser pacientes, pero cuando ya hay un abuso por parte de un no creyente con una persona que es creyente, que es cristiana, ¿cómo entonces debemos comportarnos frente a eso? ¿Debemos continuar siendo pacientes y me hago referencia a ese soportar un dolor, a eso de, me quedó la duda porque colocabas un ejemplo de cuando de pronto alguien nos golpea y nos queda esa sensación por dentro y tú dices, tenemos que seguir soportando. ¿Hasta cuándo debemos nosotros soportar? Si de pronto hay creyentes que quizás son débiles, debe de pronto existir o existe de pronto algún límite en el que nosotros como creyentes debamos ser pacientes con ese no creyente que quizás puede hacernos pecar en algún momento. Ok. Yo veo que Pedro, por ejemplo, coloca, en la primera carta pone que el sufrimiento va muy ligado a la vida del cristiano, ¿no? Y quiero colocar esa paciencia que es de pronto una de las que podemos hablar. Él menciona de que estos cristianos están siendo perseguidos, probablemente muchos de ellos van a perder la vida, lo que él está viendo, nos van a perseguir. Les estoy hablando de las iglesias expatriadas, y él dice que si nos persiguieran por algo, que es lo mismo que el Señor utiliza, que si nos persiguieran por algo bueno, pues no tendría sentido, pero cuando lo hacen incluso por algo que nosotros no merecíamos y nos sucede algo, en eso él lo coloca como el ejemplo que estamos mostrando, como si Cristo también padeció lo mismo, siendo él inocente, él sufre el sufrimiento que merecían los verdaderos culpables. Ahora, el otro lado que también tenemos es lo que tú has mencionado igual, que es el tema de la justicia. Dios es justo y nosotros también podemos apelar a su justicia. Nosotros como cristianos no pudiéramos, en la historia de la iglesia cristiana se han sucedido cosas donde los cristianos han tomado uno de los dos caminos, ¿no? En un lado como que vamos a pelear por justicia y salen y se levantan en armas. Y en otro lado los cristianos han dicho no, tenemos que mostrar al Señor, vamos a ser tranquilos, mansos, humildes como Él nos mostró, y terminan violentando contra sus propios derechos, como seres humanos incluso.
Y yo creo que la atención está allí. Pudiéramos nosotros pedir al Señor sabiduría de poder identificar hasta dónde el sufrimiento que estoy viviendo es realmente un abuso o simplemente es algo que yo pudiera en el Señor aguantar o soportar, si es posible. Pero si en otro caso simplemente se trata de un abuso, también el Señor me da la posibilidad de yo poder tomar ese asunto y llevarlo a Él. Incluso hay asuntos que pudiéramos tener, pienso yo que hay algunos momentos donde el abuso se necesita el uso de una fuerza legal en cuanto a eso. Entonces creo que cada caso es particular, porque si solamente la respuesta es, no hermano, cuando usted vea que es un abuso, usted inmediatamente denuncie. Yo creo que hay veces donde realmente no es del todo así, tal vez requiera sabiduría. Y lo digo por esto, Mari, porque a veces nosotros, y me incluyo, pudiéramos ver a veces abusos donde realmente no lo hay. Simplemente se trata de algo que pasó y fue pasajero. Pero a veces nosotros mismos nos cerramos a decir, se la están ensañando conmigo, me la tiene montada este profesor o este trabajador o este empleado. Y creo que es pedirle al Señor sabiduría para eso, cuando se requiere que sea paciente, cuando se requiere que también el Señor me llama a ser justo, porque Él es justo, poder pedir ese tema. Creo que más que todo es como ver eso. No sé si respondí la pregunta, no sé si quieres agregar algo, hermano, ya que te veo ahí. El micrófono en la mano, pero no. Sumado a lo que tú dices, yo estoy convencido de que si hay algo que me está haciendo pecar, yo no lo tengo que soportar. Y el Señor en su sabiduría me ha mostrado de que me debo alejar del pecado. Entonces, si hay algo si es algo que es comprobado, un sometimiento o soportarlo, yo con paciencia voy a esa persona y le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo estar amistado contigo porque tú me haces pecar. Y eso fue lo que tú hablaste ahorita, pero eso fue en el contexto de la iglesia primera Tesalonicense. A los flojos, exhórtenlos, a los otros, anímenlos. Y todo hágalo con paciencia. Yo creo que de la misma manera la paciencia no es un tema, o sea, es un tema que siempre tenemos que obrar en paciencia, con paciencia, que es el fruto. Y aún si me tengo que alejar de ciertas personas que me hacen daño, lo hago con paciencia. Simplemente porque sencillamente si es una persona que me está haciendo daño a mí, creo que no es sano para mi alma. Entonces, ¿cuántos no nos hemos alejado de amigos, por ejemplo? Y de pronto no lo has hecho directamente, pero es que eso te hace pecar. Entonces tú con paciencia simplemente te alejaste de a poco y ya, y no pasó nada. Entonces de la misma manera creo que uno también, lo que Ángel decía, tener sabiduría para tomar una decisión el cual glorifica a Dios en primer lugar y que la decisión sea tomada con paciencia, de hecho. A eso se le suma hacerlo en amonestación, como tú lo decías. O sea, tú puedes amonestar a esa persona siendo, bueno, en este caso no creyente, y se lo hace saber, porque así como nosotros damos evidencia de ese fruto a la persona no creyente, pues también le tenemos que dar esa evidencia, porque tienes que tenerla dentro y fuera. Entonces, creo que lo primero, después de glorificar a Dios, bueno, eso es lo primero. Yo creo que amonestar a la persona con paciencia, con amor, creo yo, y decirle, mira, es que está pasando esto, yo siento que tú me estás haciendo pecar con tu acción, con tu actuar. Y si pues uno ve que esa persona, ya después que tú le dijiste eso, sigue en la misma condición, en la misma tónica, pues ya el alejamiento ya se va prolongando. Pero yo creo que eso mismo lo hace el Espíritu Santo, obrando en la vida del creyente, que es el que sí sabe. De pronto la otra persona, como tú lo dijiste en la enseñanza, o cree que lo tiene y lo hace simplemente porque es una característica de él. Pero en realidad yo creo que después de glorificar a Dios hay que amonestarlo y luego alejarse. Sí, yo creo que definitivamente pues muchas de las situaciones de nuestra vida requieren de siempre de la sabiduría del Señor, y requerimos que Él nos direccione, porque no todo el tiempo va a ser un A y B, si esto A, si esto B, siempre van a tener muchas aristas y tenemos que pedir al Señor dirección en eso. Hay momentos donde tenemos que tomar la determinación, tengo que hacer esto, en otros momentos requiere más prolongación. Hermano. Bueno, y en relación con la duda de Mari, y lo que decía Alejo y también lo que decías tú en la parte de esa forma de ser intrínseca que muchas veces tenemos, tendemos a confundir nuestra forma de ser, y no siempre es el caso de cuando se revela quietud en la persona simboliza paciencia. Ahora,
hay que tener mucho cuidado, porque si el fruto del Espíritu en la vida del creyente, o la evidencia del fruto del Espíritu en la vida del creyente, no da gloria a Dios, entonces no es ni fruto del Espíritu, ni tampoco es una paciencia verdadera. Es un fruto falso. Es un fruto falso, como lo decía. Entonces muchas veces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos de esta forma: si tu paciencia evidencia negligencia, no glorifica a Dios, porque Dios condena la negligencia, la pereza, siempre exalta la diligencia y el ocuparnos en todos los casos. Entonces, consideremos eso, que en cada caso en particular tenemos que pensar: esto que voy a hacer, aunque lo haga y parezca que estoy buscando justicia, estoy glorificando a Dios en ello. Y es ahí donde decía Alejo, bueno, puedes hacerlo, pero con paciencia, Claro. que es el caso en particular de la virtud de hoy. Claro, Entonces, sí. claro. Sí, por ejemplo, una persona a usted le puede decir lo siguiente: mira, si tú no me traes mañana esa plata, yo no sé lo que te va a pasar. Te lo digo con rabia. O sea, tú le viste exacerbado a esa persona, pero te está amenazando, y fue muy tranquila en decírtelo. Entonces realmente tú puedes ser muy tranquilo en la forma que te expresas, pero puedes expresar algo muy malo. Pacientemente tiene una amenaza. Entonces yo creo, mis hermanos, que a veces no debemos confundir, y creo que con los comentarios incluso, pues, no sé, pudiera tal vez hablar de la mayoría o de todos, que creo que podemos entender un poco más lo que es la paciencia. Yo espero que realmente no sea entendimiento, así que quiero que me acompañen en oración. De veras que lo digo, siempre pienso que las enseñanzas van más allá de lo que se pasa aquí, sino en cómo nuestras vidas las podemos aplicar. Así que el Señor nos ayude a que ese fruto se evidencie de manera genuina en nuestras vidas. Señor, te necesitamos una vez más, Dios. Padre, si esta enseñanza nos ha mostrado algo, Dios, es cuán lejos estamos de glorificarte, Señor, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros dichos, Señor, en nuestros pensamientos. Señor, tú has sido paciente para con nosotros, de esperarnos, Señor, para que nosotros pudiéramos responder a tu muestra de amor, Señor, en la cruz. Señor, cuando se hizo evidente el regalo, la gracia que hemos recibido en Cristo, nosotros pudimos ver cómo en toda nuestra vida la rechazamos continuamente, y cuán paciente tú fuiste en esperarnos. Pero Señor, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, que no se compara con la rebelión nuestra contra ti, nosotros no hacemos lo que tú hiciste por nosotros. Señor, nosotros no somos pacientes. Señor, pareciera que el fruto del Espíritu en nosotros estuviera pasmado. Señor, cuán necesitados estamos de que se pueda evidenciar en nosotros, no para nuestra gloria, sino para la tuya, Señor. De que cuando la gente vea la paciencia con la cual podemos reaccionar o podemos esperar en medio de las circunstancias, pueda ser tu nombre el glorificado, Señor, no el nuestro. Bendito Dios, te pedimos, Señor, estamos necesitados, Señor, de tu dirección en nuestras vidas. Señor, aquí hay hogares, aquí hay matrimonios, Señor, donde la paciencia no ha sido la evidencia, Señor, en esos matrimonios. Rogamos por ellos, Señor. Señor, aquí hay relaciones de padres con hijos, de hijos con sus padres, en los cuales la paciencia no ha sido lo que se ha evidenciado, Señor. Te pedimos por ellos. Señor, aquí hay hermanos que entre ellos, Señor, la paciencia no se evidencia. Te pedimos por ellos, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros familiares que no te conocen, en los cuales nosotros no hemos sido pacientes. Oh, Señor, te pedimos por esto. Te pedimos también, Señor, por cada pensamiento que hemos tenido en contra de aquellos que nosotros no hemos sido pacientes, pero que hoy, al recordar en tu enseñanza, vemos necesario, Señor, el poder ser paciente con ellos y poder pacientemente llevarlos a enseñarles, Señor, de tu evangelio. Así como tú, Señor, usaste durante años, Señor, tus enseñanzas para que pacientemente nosotros pudiéramos entender y conocerte un poco más cada día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en que todo, por todo y para todo seamos buscando tu gloria, Señor. Y aún en el hecho de ser pacientes, sea para que tú también, Señor, seas glorificado. Bendito Dios, te rogamos todo esto dándote gracias. Y descansamos, Señor, en que esta obra
es de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas, y que tú, Señor, eres quien opera esto de manera perfecta y maravillosa. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.